Terán, médico epidemiólogo, catedrático universitario. Doctor Terán, muy buenos días. Justamente en estos días, hace 2 años, se daban las primeras voces de alarma para unos pocos. China aparentemente lo conocía ya o sabía lo que estaba sucediendo con la COVID-19. Trascendió para los habitantes aproximadamente un mes más tarde, hacia fines de diciembre. Y a los 2 años aparece esta nueva variante que cambia aparentemente la situación de tranquilidad que se iba logrando con el avance de la vacuna. Hay llamados a la prudencia, otros que hacen y toman medidas emergentes, cerrando fronteras, prohibiendo o intentando disminuir y poner filtros para los viajeros. ¿Cuál sería la actitud prudente a tomar a estas alturas, doctor Terán, aquí en nuestro país? Muy buenos días, Gustavo, y a todos quienes nos acompañan. Creo yo que nosotros tenemos que reflexionar respecto a la cronología de esta enfermedad. No se ha superado en absoluto y no se va a superar en el corto plazo. Venimos nosotros insistiendo casi desde el principio que el comportamiento de estas enfermedades virales, y más cuando alcanzan un nivel de pandemia, es cíclico, y por lo tanto tenemos periodos en los que aparentemente se logra un control y luego vienen este tipo de sorpresas que son teóricamente inevitables. Entonces, escucho con sorpresa que se habla de que ahora vamos a tener entonces que volver a tomar precauciones, ahora vamos a tener que volver a tomar medidas cuando nunca debimos dejarlas de tomar. Y esto nos hace un llamado a la conciencia de lo equivocado que podemos proceder de sobreconfiarnos y con pequeños logros pensar que ya estamos libres de hacer lo que teníamos que seguir haciendo. Blindar las fronteras en algunos casos puede sonar útil, pero es muy poco efectivo porque la velocidad con la que, por ejemplo, esta nueva variable se transmite, se estima que es alrededor de 10 a 15 veces más que la velocidad con la que se transmitía Delta. Y usted se acordará, Gustavo, que ya estábamos preocupados porque decíamos Delta contagia entre 4 y 10 veces más. Entonces, si somos matemáticos, significa que Omicron contagia más o menos unas 30, 40 veces más. Eso le pone en una circunstancia muy parecida a lo que ocurría con la viruela en su tiempo o lo que puede ocurrir con el sarampión. Y cualquier descuido puede llevar a una transmisibilidad sumamente grande. No tenemos todavía certeza sobre cómo se comportan las vacunas frente a esta variante. De los estudios iniciales, parece ser que hay una información contradictoria. Se ha dicho que la gran mayoría de los casos reportados corresponden a no vacunados. Luego salió la información que parece que no, que sí hay vacunados entre los infectados. Y por lo tanto, la recomendación para todos quienes nos escuchan es seguir extremando las medidas de autoprotección, tratar de generar mayor porcentaje de vacunados, pero por encima de todo, la autoprotección. Doctor Terán, muy buenos días. ¿Por qué es tan preocupante esta nueva variante que podría generar serios estragos? De lo que se ha podido leer, de lo que se ha podido escuchar, efectivamente puede provocar reinfecciones, puede provocar que las personas vacunadas contraigan la enfermedad. Sin embargo, se ha conocido que la sintomatología es leve y quizás lo que preocupa es enfermedades graves que puedan colapsar los hospitales y por supuesto que se incremente el número de personas fallecidas. Y otro de los temas que iría de la mano con esto es el porcentaje todavía altísimo de la población que no ha recibido una sola dosis de la vacuna. Si no me equivoco, usted sabrá corregirme, en el país se habla de que 2 de cada 10 personas tendrían ya la vacuna, el cuadro completo de la vacunación, no más allá de eso. Es totalmente correcto. Nosotros íbamos con una tendencia sumamente positiva. Soy de los que ha aplaudido el esfuerzo realizado por la autoridad nacional en ese afán de cumplir con los 9 millones en los 100 días, pero desafortunadamente parece ser que ese fue el objetivo máximo.
y nosotros en las últimas 6, casi 8 semanas, hemos visto un crecimiento vacunal ínfimo. Ha aumentado un 1-2% semanal el porcentaje de vacunados. Y así, con las mingas vacunales que se han hecho en los últimos días, hemos llegado con las justas a cerca del 69% de la población completamente inmunizado. Eso quiere decir que estamos bastante lejos de un número propuesto que era el 85% como para alcanzar un equilibrio frente a la presencia de Delta. Y ahora más, con Omicron, muy probablemente la sugerencia sea que hay que tratar de lograr el 100% de vacunados, lo cual es bastante difícil en las condiciones actuales. Por esa razón, no debe perderse de vista cuáles son las prioridades. Se habla, la señora ministra ha dicho que desde enero se va a poner la dosis de refuerzo, lo cual está muy bien, pero primero hay que vacunar a ese 15% mínimo necesario. Idealmente hay que vacunar a un 25% más de la población para estar seguros que tenemos una buena protección de base. Luego vienen los refuerzos que ojalá, yo aspiro que en las próximas semanas los fabricantes de las vacunas, particularmente de las vacunas de ácidos nucleicos, que son de alta tecnología, nos den la grata y buena noticia que ha salido la versión 2 de la vacuna, que ya tenga una mayor cobertura contra las múltiples variantes que están circulando, que sí son cubiertas, ojo, por las vacunas, pero con menor eficacia. Entonces lo que necesitamos es actualizar esas vacunas para brindar más protección en esas dosis de refuerzo. Y obviamente la preocupación grande es la conducta ciudadana. Mire usted que acaba de anunciarse Omicron, pero ya nosotros venimos con creciente de casos. Es que tuvimos las fiestas de Guayaquil, es que tuvimos las fiestas de Cuenca, es que vamos a tener las fiestas de Quito, tuvimos el feriado de finados, y los casos siguen creciendo, aun cuando queremos hacer caso omiso de eso. El diagnóstico en el país ha caído abismalmente. El número de pruebas que se hace de PCR ahora es ínfimo, inexplicable. No hay quien nos dé una justificación de por qué toda la capacidad que se había invertido para hacer diagnóstico ahora ya no trabaja. Pruebas genómicas se hacen a cuentagotas. Los esfuerzos de las universidades, complementadas incipientemente por el INSPI, no logran dar abasto. Y lo que nos puede suceder es, al igual que con Delta, que confirmamos que Delta había llegado hace 4 semanas atrás. Entonces, hoy es fundamental que se tomen acciones pertinentes en aras de tratar de mantener informada a la población sin afán de querer asustar a nadie, pero con toda la conciencia del caso. Hemos visto en el mundo que la gente pide razones, doctor Terán. Hay países desarrollados, entre comillas, cuyo comportamiento de la población es difícil de entender. Países como Austria con solamente un 60% de vacunados, protestas en Bélgica, protestas en Italia, protestas en Holanda por las imposiciones de los gobiernos y la obligatoriedad que se quiere poner con respecto a la vacuna. Lo cierto es que la gente quiere conocer, y en esto vale la pena hablar con expertos como usted para que se comprenda mejor qué es lo que estamos viviendo, por qué la mayor virulencia de esta variante. En un reciente artículo, hasta donde nosotros entendemos, lo que sucedería es que Omicron ha mutado la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, que le sirve de entrada para establecer el primer contacto e ingresar a la célula humana, haciendo su contagio más fácil. Quisiera que nos ratifique este punto de vista, o esta información más bien, porque es información objetiva, y lo que no se sabe aún es su grado de resistencia a las vacunas. Así es. Nosotros en algunas ocasiones hemos hecho la analogía. ¿Cuál es el objetivo del virus? El virus busca causar problema. El virus busca fastidiar a la población. Y conforme nosotros instauramos medidas para bloquearle esa actividad al virus, el virus se las ingenia para tratar de vencer esas protecciones.
Por eso empezamos vacunando, por ejemplo, a los adultos mayores, que decíamos es la población de mayor riesgo, y cuando se logró cobertura, empezó a atacar a los adultos más jóvenes. Fuimos a vacunarles a ellos. ¿Qué sucedió? Toca vacunar a los adolescentes. Ahora estamos hablando de vacunar a los niños y muy seguramente que nadie se sorprenda, por favor, que de aquí a unas semanas, meses, tengamos que vacunar a los niños menores de 5 años inclusive, porque es que el virus busca a quién dañar. Y ya en uso las vacunas, el virus empieza a tratar de mutar para, a pesar de esa inmunidad, lograr hacer daño. Claro, nosotros tenemos ahí siempre una suerte de por medio, porque a veces al virus le puede salir mal, y en una de esas mutaciones comienza a perder eficacia, comienza a perder potencia, y el virus deja paulatinamente de ser infeccioso. Eso es lo que estamos esperando que suceda. Eso es lo que se busca con la famosa inmunidad colectiva, que ese virus pierda, perdón por la redundancia, pero pierda virulencia y entonces ya se vuelve comunitario, ya deja de causar problemas. Pero desafortunadamente, nosotros estamos viendo y asumiendo que vivimos en una burbuja. Eso es lo que sucede en muchos de estos países. Varios de los países que tienen coberturas de vacunación buena creen que ya solucionaron el problema. A Ecuador le está sucediendo eso. Hablamos de que logramos una buena cobertura y ya vamos a estar protegidos. Y nos olvidamos que vivimos en un mundo globalizado, en el cual las fronteras son simplemente simbólicas, pero la movilidad humana hace que el virus pueda viajar tranquilamente de un sitio no vacunal a un sitio vacunal y empezar a causar estas problemáticas. Entonces, llamar a la reflexión es sumamente importante. Es inentendible para muchos de nosotros la resistencia que existe de ciertas personas hacia la protección vacunal. Uno no logra entender el razonamiento. Si usted cree que la vacuna no sirve para absolutamente nada, entonces, ¿qué pierde colocándose la vacuna? Si usted cree que la vacuna es peligrosa, es nociva, pues pregúntese por qué la gente que se ha aplicado sigue viva, no ha tenido problemas y más bien está protegida. Entonces, creo yo que tenemos que trabajar más en conjunto para lograr que la gente adopte el concepto de responsabilidad social más allá de el de responsabilidad individual. Ahora, hablando de criterios científicos, doctor Terán, percibimos que la tendencia es en el sentido de que el coronavirus SARS-2 se ha tornado y se mantendrá endémico, pero a través del bajo contagio de la inmunidad de rebaño o comunitaria, su accionar a futuro será sesional, que no habrá saturación de los sistemas de salud y los riesgos de muerte deberían llegar a un punto similar a los que actualmente producen otros virus o bacterias. ¿Se puede realmente esperar esa luz al final del túnel? Yo creo que sí. Ese es un camino inevitable, pero que lastimosamente es lento. Yo insisto en que mentalmente nosotros tenemos que prepararnos para lidiar con la ansiedad que nos impulsa a tratar de romper las medidas de autoprotección. Cada vez que nosotros comunicamos la perspectiva, hay que saber decirle a la gente que vamos a lograr nosotros superar este problema quizás en los siguientes 3 años, quizás nos lleve 5 años, porque basta echar la mirada a qué pasa con las tasas de vacunación en África y son paupérrimas y es un continente inmenso. ¿Qué pasa con las tasas de vacunación en Latinoamérica? Van creciendo lentamente y somos todos vecinos. Entonces, uno no debe tener una falsa expectativa de que en enero del 2022 ya nos liberamos de la mascarilla y ya regresamos a la vida normal. Eso no va a suceder. Quizás en junio del próximo año estemos con una situación un poco más estable si es que no siguen apareciendo variantes y para finales del 2022 quizás se hable de que hemos logrado
llegar a un 40-50% global de inmunización. Seguramente ya tendremos vacunas actualizadas y quizás ya se establezca una rutina de vacunación anual en la cual entremos todos sin mayor resistencia, tal cual ocurre con la influenza, por ejemplo, y de esa forma, diga usted 2023 quizás, ya estemos pensando nosotros en liberarnos de mascarillas, en estar haciendo actividades comunitarias con menos protecciones. Pero en el intermedio, usted mentalícese que su mejor herramienta de protección es la mascarilla, es el distanciamiento y es el autolavado de manos. En todo caso, y para concluir, doctor Terán, por el momento, ¿cuál es su juicio de valor sobre las medidas propuestas por el gobierno de Guillermo Lasso? Creo que hay una deficiencia de autoridad en el mensaje comunicacional. Escuché al presidente nacional del COE, al ingeniero Zapata, decir que hay que pedirles a los municipios que colaboren. No funcionan las cosas así. Nosotros tenemos que dar lineamientos que se deben cumplir en todo el país para evitar que se produzcan distorsiones y que existan consecuencias posteriores. En un país tan pequeño como el nuestro, la diseminación de casos puede dispararse tranquilamente de un momento a otro. Entonces, hay que poner ojo a los aforos. Creo que exageramos en liberar los aforos 100% en todo tipo de actividades tan rápidamente. Hay que echar precaución a las tasas de vacunación. Hay que regresar cantón por cantón y buscar dónde tenemos números bajos. Incrementar el número de pruebas. Sin pruebas estamos ciegos, no se pueden identificar los focos calientes. Y cuarto, pedirle a cada persona que sea consciente de su responsabilidad. Si usted se siente enfermo, si usted se siente con malestar, usted cree que tiene una gripe o algo parecido, asuma que tiene COVID, por favor. Es preferible ahora pensar que usted tiene COVID, quédese en casa, aíslese. A los responsables de recursos humanos, a los patronos, a los empleadores, seamos conscientes, es preferible que su empleado llame y se reporte enfermo a que vaya a trabajar y contagie inadvertidamente al resto de sus colaboradores. Y tratemos, por favor, de mantener ese distanciamiento indispensable. Si usted va a un sitio cerrado, use mascarilla permanente. Si usted está con un grupo de personas que no conoce, use mascarilla, por favor. Y si usted hace reuniones, trate de que sean en sitios abiertos, prime la ventilación, haga que circule aire, porque ese es el mejor enemigo del virus. Bien, muchísimas gracias, doctor Terán. El doctor Enrique Terán es médico farmacólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito.